En una primera parte hemos hablado acerca del capitalismo. Ahora, descifremos lo que es el socialismo, una cultura. En este artículo dice que el socialismo fue mucho más que una doctrina. Fue una cultura que desbordó a sus ideólogos, sus organizaciones y sus votantes, y que además seguiría alimentando estudios desde nuevas perspectivas historiográficas. La vasta obra de Madeleine Reverux, centrada en el caso francés, permite volver sobre el socialismo como un movimiento radicalmente diverso y plural. ¿Es bueno o es malo? Ni más ni menos que cualquier otra doctrina política, el socialismo no se deja encerrar en el perímetro de una definición simple y estable. Si bien constituye un capítulo obligado en cualquier historia de las ideas políticas, la doctrina socialista permite más abierta que otras. Es muy probable porque su historia la ha puesto en una relación mucho más estrecha con el movimiento social. En la gran cocina de estas ideologías que conocemos, el caldero socialista es el que más cuidados y atenciones reclama. Todavía desborda a sus fundadores, sus organizaciones, su electorado tradicional, las fuerzas sociales que se supone que ésta representa. Por lo tanto, es un poco por comodidad que las páginas siguientes intentarán presentarse a este como un hecho de cultura a raíz de una obra, la de Madeleine Reverux, que es la que estoy tomando esto, a quien en primer lugar quisieran rendir homenaje. Se trata menos de diluir esta noción o debilitarla, su consistencia, dejando fuera todo lo que contribuya a su institucionalización social y política que de, por el contrario, enriquecer su paleta constitutiva. Hay de todo en este socialismo: ideas, modas de vida, elecciones, estéticas, prácticas políticas, instituciones, pero también simplemente hombres y mujeres. El socialismo como una cultura política, en este punto es cultura, identidad o mentalidad. Interrogarse en estos términos por la naturaleza del socialismo es tanto más decisivo puesto que se trata de un momento de su historia de finales del siglo XIX, principios del XX, en el que se encuentra en una fase de emergencia institucional y de consolidación ideológica, muy poco a poco, por caminos tan diversos como enfrentados. El socialismo se ha consolidado como una cultura política fluida, incluso más que como una doctrina bien polida. El socialismo, una forma de felicidad, escribió Madeleine Reverux después de decenas de años de investigación, y en todo caso, esta es la representación más compartida por todos los activistas en el pasaje del siglo XIX al XX. En un artículo de 1966, donde se estudia las formas en que se formula el socialismo en el periódico publicado en 1905 a 1906 por Armand Giraud, activista de un grupo socialista que él mismo creó en Cuiseri Saone, Loire. Reverux resumió en estos términos que bien pueden pasar por la representación colectiva más extendida del socialismo durante estos años y que apenas sucederían a la política de unidad de la izquierda liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Émile Combes, un anticlerical mordaz y receloso del ejército, siempre temido como jesuita, libre pensamiento militante,
amor a la patria y el antimilitarismo, odio a los nobles y holgazanes. Da la lista funcionarios, sacerdotes, oficiales, más que a los capitalistas, desconfianza en el parlamentarismo, pero aún mayor desconfianza hacia quienes utilizan este antiparlamentarismo con fines reaccionarios, confianza en la ciencia y el progresismo, profunda solidaridad, gusto por la felicidad. Reverux en este momento ha luchado una y otra vez con la definición imposible de un socialismo bastante huidizo. El socialismo se presenta ante todo como un hecho de cultura, al menos así lo concebía un momento historiográfico marcado en la década de 1970 por las alianzas ambivalentes entre la historia y la antropología, una creencia multidimensional, un comportamiento, un arte de vivir, una moral. Antes en la historia, en la década de 1880, ¿qué era el socialismo? Un intento de captar mediante el estudio del significado de la sociedad en que vivimos. ¿Acaso un modo embrionario de estructuración y organización obrera? La expectación apasionada y flambeante de la revolución que formulada por algunos apóstoles y alimentada por grandes luchas de contenido al espíritu de rebelión y enciende el corazón de los trabajadores. ¿Acaso es la preparación educativa para la victoria del proletariado? Todo esto y mucho más. Se trata pues de un hecho de cultura, hecho de mentalidad, con el mismo momento en que la historia de las mentalidades estarían en su apogeo, cuando los historiadores partirían en busca de representaciones mentales colectivas. No es baladí ver a Reverous optar por términos que ella sin dudarlo preferiría a doctrina, ideología o incluso idea. En la época del Jean Jaurès, sin embargo, se habla ciertamente de una idea socialista, incluso cuando se trata de rastrear tendencias hostiles al estado de en la CEFIO, en el estado de la CEFIO, un tema de investigación que bien podría aparecerse clara relacionado con la historia de las ideas políticas. Reverux muestra un programa completamente diferente, más adecuado a su objeto. Se trata menos de un análisis ideológico que se opone a las diversas corrientes que se reclaman del marxismo o del perdón, es que me quema las vistas con el foco. Ya, ok. Les decía que se trata menos de un análisis ideológico que se opone a las diversas corrientes que se reclaman del marxismo o del proudhotonismo, que de un esfuerzo por comprender esta persistencia y las mutaciones de una mentalidad antiestatal dentro del mencionado SFIO. No sé qué es eso, voy a investigar. Y entre quienes la siguen y sigo. Conserva el término mentalidad para designar lo que ella consideraría la suma divisio de los socialistas franceses durante la década de 1880. Esta división que opone a los revolucionarios y los reformistas. De hecho, no es tanto una cuestión de doctrinas y de organizaciones como de mentalidades colectivas cuyas diferencias se agudizan con la desocupación y las huelgas. Reverux aquí no renuncia en un modo alguno a esta perspectiva cuando ella elige la escala
biográfica cuando se trata de abordar esta concepción jauresiana de nación, y ella desea también dar cuenta de una mentalidad. No se cansa de subrayar que el socialismo de Jaurès se nutrió tanto de la cultura del libro como de las experiencias políticas y los contactos humanos. Asimismo, ha pretendido liberar la figura de Jaurès de un jaurecismo partidista que ciñe el gran hombre del socialismo francés en un ropaje un poco teórico demasiado estrecho. Sí contribuyó a establecer las formas políticas que definieron los estatutos votados en el Congreso de Globe. Ha sido a través de su práctica, añade la autora. La doctrina de Jaurès es ante todo producto de los alborotos de la historia. Es el resultado de constantes ajustes pragmáticos que obviamente sus adversarios considerarían como otras tantas renuncias, abandonos e incluso traiciones, tan persistente en la sospecha que nunca ha dejado de pasar en la historia del socialismo francés es oportuno, tramposo. Diría más bien, es su oportunismo tramposo. Existen otros términos que sean más adecuados para definir la elusiva doctrina. Algunos han encontrado una fortuna crítica en el distinguido círculo de las ciencias sociales. La identidad o la cultura han respondido a múltiples usos, no siempre bien precisados. Reverux cede poco, casi no habla de cultura política. La noción está emparentada con identidad y a menudo solamente reemplaza sin mayor provecho heurístico la noción actual de la familia política, antigua fórmula, algo un poco polvorienta sin duda, pero que no estaría mal adoptada a las descripciones del socialismo propuestas por Reverux. Y ella misma ha llegado a interrogarse a raíz de Louis Doreul, secretario general del CFIO, tengo que averiguar esto, antes de 1914. Debemos dar créditos a las confiadas palabras de esta persona, Doreul, para quien el partido es una gran familia donde todos los miembros se consideran en cierta medida emparentados entre sí. En definitiva, sin retenerla realmente, Reverux no pierde del todo una analogía final que surge inevitablemente para cualquiera que conozca a Jaurès y su filosofía. La religión, no hemos terminado de reflexionar sobre la relación entre socialismo y religión. Lo escribió en la presentación de una obra inédita de Jaurès en 1891, donde él expresa todo un impulso metafísico que recientemente encontró a varios comentarios asombrados, en especial entre los filósofos que leyeron a Jaurès. Sin embargo, esta nueva pista, un tanto iconoclasta, ha sido lamentablemente muy poco seguida. Y podemos seguir, pero antes me gustaría topar aquí un punto de inflexión sobre este tema adicional. Aparte del socialismo, se habla tanto del progresismo. ¿Son lo mismo o no? Descubramos. El progresismo es una doctrina política y social orientada generalmente hacia el desarrollo de un estado del bienestar, la defensa de los derechos civiles, la participación ciudadana y cierta redistribución de la riqueza. En este sentido, el progresismo defiende en líneas generales
más equidad económica e igualdad social, así como también lo que se consideran mayores avances o progresos en materia sociocultural. Esto me gusta más. El progresismo como subespectro político tienden a confluir diversas doctrinas filosóficas, éticas y económicas de la socialdemocracia y el socialliberalismo. Como contraste a esto, comúnmente se considera que estas corrientes aglutinan fuerzas opuestas al conservadurismo en lo cultural y al neoliberalismo en lo económico. Por otra parte, los progresistas persiguen principalmente la libertad personal y muchas veces bastante privilegiándola sobre la libertad económica de mercado. Por ello, fomentan reformas en lo social, lo económico, lo político y lo institucional, con lo cual pretenderían profundizar en la libertad del individuo ampliando sus capacidades dentro de la sociedad. Libertad positiva. De esta manera, en lo socioeconómico, el progresismo propone que el Estado o la misma sociedad generen condiciones que permitan a las personas superar la desigualdad social a través de procesos de inclusión social. En general, el progresismo como tendencia política suele entenderse como pragmático, por lo que frecuentemente no se le define en un punto específico del espectro tradicional izquierda-derecha. No obstante, el progresismo a veces también se le puede enmarcar dentro del espectro de las izquierdas, pero sobre todo alrededor de la centroizquierda, aunque algunos sectores de la propia izquierda, sobre todo aquellos que la definen a sí mismo como revolucionarios, buscan desmarcarse del progresismo por considerarlo un poco meramente reformista. Aunque el término tiene precedentes en la Revolución Francesa, cuando políticamente era sinónimo de reformismo, el progresismo tomó forma como tendencia política en las luchas contemporáneas por los derechos civiles y políticos que dieron vida a movimientos sociales como la revolución sexual, el feminismo, el ecologismo, el, el veganismo y la sexodiversidad, entre otros.